Queridos irmãos, queridas irmãs, Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos en un tutorial más. Hoy vamos a hablar del libro número 5 del alimento diario, de la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. El título de este volumen es La función de la Iglesia en la tierra. Y el título de esta semana, nosotros vamos a hablar de la semana número 1, es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateos 1, 22 y 23. Entonces nosotros vamos a hablar de este tema, Emmanuel, Dios con nosotros. En el día lunes, aquí el título es del día lunes de la semana número 1, es Jesús es la simiente de la mujer. Este es un punto muy importante para que los hermanos puedan entender que Jesús es la simiente de la mujer. Para que Dios pueda estar para siempre con nosotros, era necesario que nuestro Señor Jesús fuese encarnado, se encarnase, naciese como hombre aquí en la tierra. Y Él es la simiente de la mujer prometida por Dios allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí dice que la simiente de la mujer iría a herir la cabeza de la serpiente, o mejor, irá a aplastar la cabeza de la serpiente, y la serpiente heriría su calcañar. Entonces nosotros vemos que a pesar de que esta palabra fue dicha a Eva, y quien comenzó la caída del hombre fue la mujer, porque ella comió del fruto del árbol del bien y del mal, el cual Dios le dijo que no comiese. Entonces ella fue y comió. Y no satisfecho con esto, dio también a su marido. La caída entonces, el pecado entonces entró en el hombre y toda la humanidad entonces, generación tras generación, están bajo el pecado. Pero todo el proceso que nosotros vemos de la caída del hombre, también por el engaño de Satanás a la mujer, nosotros vemos que Satanás se aproximó a la mujer con una pregunta. Y cuando usted hace una pregunta, exige una respuesta. Él es muy sagaz, muy sagaz. Él es el más sagaz de todos los animales de la tierra. Entonces, cuando él hizo una pregunta a la mujer y la mujer le respondió, entonces abrió un diálogo. Entonces, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, cuidado de abrir un diálogo con el diablo, con Satanás. Entonces, abrió un diálogo y le dio oportunidad a Satanás. Y Eva dijo que Dios le dijo que en el día que comiese, ciertamente moriría. Y Satanás afirmó que ciertamente no moriría. Es totalmente lo contrario a lo que Dios habló. Entonces, en verdad, Él es rey del engaño, es el rey de la mentira, como está en Juan 8:44. Y después de esto dijo, es que Dios no quiere que coman de este árbol, porque ustedes conocerán igual que Dios. Entonces, esto es otra cosa que movió el corazón del hombre. Y él dijo, voy a ser igual que Dios. Entonces, es muy sutil esto. Espero que nosotros no caigamos en este engaño. ¿Está bien? Entonces, de cualquier manera, siempre culpamos a la mujer porque la mujer es quien comenzó la caída del hombre. Fue ella quien protagonizó esta caída, la entrada del pecado en el hombre. Pero Dios usó a esta mujer que pecó
para también dar una promesa. Esta misma mujer, ella va a engendrar un hijo. Entonces, es llamada la simiente de la mujer. Y esta simiente de la mujer sabemos que es la profecía de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está refiriéndose a Él. Ahí vamos a ver allí en Mateos 1:23 en el Nuevo Testamento. Dice así: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, aquí nos muestra que esta Virgen concebirá. Podemos hasta preguntar, ¿cómo una virgen va a concebir? La virgen, para concebir, necesita de un varón, de un hombre. Entonces, la procreación solo sucede, la reproducción humana solo sucede cuando hay un hombre y una mujer, porque el hombre necesita inyectar su semen masculino para dentro del óvulo femenino, para que pueda entonces ocurrir la gestación, el engendrar. Pero en este caso, María era virgen, ella era virgen. Entonces, en verdad, ella no tuvo contacto con ningún hombre hasta entonces. Por tanto, ella fue concebida por el Espíritu Santo. Ella fue concebida por el Espíritu Santo. Entonces, lo que de ella nació, que es nuestro Señor Jesucristo, Él nació sin el pecado, porque el pecado venía como una herencia de generación en generación, de padre a hijo, etc. Y toda la humanidad está contaminada por causa que el hombre continúa reproduciendo esta naturaleza pecaminosa. El Señor Jesús, gracias al Señor, Él fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Entonces, lo que nació de ella es del Espíritu Santo. Es un ente santo, una entidad santa. Entonces el Señor Jesús es sin pecado. Entonces está explicado aquí que el Señor Jesús es sin pecado. Por eso en Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 8 versículo 3, que dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces aquí nosotros podemos ver que ni siquiera la ley consiguió lidiar con el pecado. Con el contrario, la ley quedó enferma, incapacitada, debilitada delante de la furia del deseo pecaminoso. No consiguió detenerlo, no consiguió parar eso. Por eso que aquí el Señor aprovechó la semejanza de la carne del Señor Jesús, porque Él nació sin pecado, pero su carne era semejante a la carne de pecado, igual a Moisés, que levantó un asta en el desierto con una figura de una serpiente, pero aquella serpiente era de bronce, tenía solamente la imagen de la serpiente, pero no tenía la naturaleza ni el veneno de la serpiente. Este es nuestro Señor Jesús, quien era mordido por la serpiente. Era solo mirar a la serpiente de bronce y sería curado. Entonces el Señor Jesús fue esta serpiente de bronce que tenía solamente la semejanza de la carne pecaminosa. Entonces, en lo referido al pecado,
pecado, Dios condenó al pecado en la carne de Jesús, porque Él fue a la cruz y la carne fue junto, el pecado fue junto, los pecados también, Satanás, el diablo, nuestro viejo hombre, nuestro ego, el mundo también. Entonces todo fue llevado por el Señor Jesús en su semejanza de carne a la cruz. Y cuando Él murió en la cruz, su carne murió y terminó todo. Entonces todo lo que estaba dentro de su carne también murió. Gracias al Señor, el Señor venció. Entonces vamos al día martes. El día martes habla de la mujer virtuosa, parte 1. Nosotros, esta parte nos muestra cómo es necesario que el hombre tenga una compañera, tener la mujer. Entonces, en Génesis 2:18 nosotros vemos que el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una auxiliadora que le sea idónea. Entonces Dios ya percibió que el hombre solo no conseguiría lidiar contra las cosas, porque el Señor lo colocó en el jardín, era para cultivar y guardar el jardín. Entonces era mucho trabajo para el hombre, porque tenía mucho trabajo a hacer. Y Dios percibió que el hombre tenía esta limitación. Por eso tenía que hacerle una auxiliadora idónea para ayudar al hombre. Por eso que el Señor colocó al hombre. Y en verdad, hermanos, aquí en Proverbios capítulo 31, vamos a ver Proverbios capítulo 31, habla de la mujer virtuosa. De la mujer virtuosa. Entonces, de la mujer que todos nosotros nos gustaría tener. Yo voy a leer aquí los versículos. Habla así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como una nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe sus fuerzas, sus lomos, y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Aquí, en verdad, esta mujer virtuosa, el Señor quiere mostrarnos cómo sería la iglesia. La iglesia es tipificada por esta mujer virtuosa. Y aquí dice así. Aquí dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Entonces, esta mujer virtuosa no solo cuida bien de su casa, y esta casa es la casa de Dios, la iglesia en este caso, y nosotros, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, que nosotros estamos viviendo en la vida de la iglesia, necesitamos abrir, extender nuestra mano al pobre y aún al necesitado. Quiere decir, necesitamos salir a las calles, predicar el Evangelio, extender nuestras manos al afligido, al menesteroso. Hoy, por la condición que está la humanidad, todos están pasando por varias dificultades, varios problemas, hay mucha necesidad. Esto causa aflicción en el corazón. Entonces, ¿qué tal si llevamos esta herramienta y abordar a las personas y decirle: ¿puedo orar por usted?
En cualquier lugar que usted va, siempre encontrará personas. Nosotros no vivimos aislados, encerrados en nuestra casa, aún por la pandemia. Hay momentos que usted va a la carnicería, a la farmacia, al supermercado, va para la estación de servicio y nosotros podemos hablar, puedo orar por usted. Esto es extender la mano al menesteroso y ayudar al pobre espiritualmente. Ella hace ropa de lino y después dice así: entonces esta mujer virtuosa en verdad es la iglesia. Entonces, hasta el versículo 20 ustedes pueden leer hasta el final. Vamos entonces para el próximo día, que es el día miércoles. Y el día miércoles es la continuación, es la parte 2 de la mujer virtuosa. La parte 2. Entonces aquí nos muestra a su marido. Vamos a ver versículo 23. Versículo 23. Entonces, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Bueno, ¿quién es su marido? Si ella es la mujer, si la mujer virtuosa es la iglesia, entonces el marido es nuestro Cristo, la cabeza es Cristo. Entonces nuestro Cristo, Él es juez. Un día Él volverá para juzgar. Él tendrá su trono de juicio. Entonces este es nuestro Señor Jesús. Y aquí nosotros vemos que en Juan, nosotros tenemos en Juan un versículo muy aclarador e importante. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces aquí nos deja claro que el Señor Jesús realmente es juez, tipificado por el Proverbios capítulo 31, habla de la mujer virtuosa y su marido que es Cristo. Él es juez sentado a la diestra de la majestad. La iglesia coopera con el Señor en todo, en todo. Inclusive la iglesia está formando un ejército para el Señor. Vamos a ver Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se presentará voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Entonces, en el tiempo de la aurora, entonces el rocío va a engendrar muchos jóvenes. El rocío saliendo de la aurora, entonces hay muchos jóvenes que van a formar este ejército para ayudar al Señor. Gracias al Señor. Y vamos también a leer una parte del alimento diario que dice, que habla con respecto a esto. Aquí dice: este milagro de la aurora está sucediendo en la iglesia en medio nuestro. Aleluya. No solo el pueblo de Dios generosamente atenderá la convocación, sino que jóvenes, adolescentes y niños están cayendo del cielo como regalo del Padre al Hijo, como gotas de rocío. Esto es impresionante.
quedo realmente emocionado viendo la inclusión de nuestros jóvenes, adolescentes y niños. Y aquí es un deseo de nuestro querido hermano Pedro, que es el autor de esta semana del alimento diario. Él dice: quiero que mi hijo mayor de 13 años vaya al CEAPE. Miren, esto es muy importante, estoy recalcando aquí. Y sea bien conducido por los adultos. Mi deseo es que él experimente salir para predicar el Evangelio y orar con las personas en las calles. Deseo que mis nietos y mis otras generaciones sean personas útiles en las manos del Señor. Amén. Hermanos, esto es muy importante. Él está hablando de su nieto, de su generación futura, y usted, y nosotros, y yo. ¿Nosotros tenemos el mismo sentimiento? ¿O nosotros vamos a dejar a nuestra propia generación a su propia suerte? No, vamos a encaminarlos para el servicio al Señor. Y como ellos comienzan ya muy jóvenes, vamos a llevarlo al CEPEP. El CEPEP es un lugar para entrenarlos a servir al Señor, a predicar el Evangelio. ¿Está bien, mis queridos hermanos? Entonces es muy importante esta parte. Entonces, el cumplimiento del capítulo 3:15 que habla de la mujer, también hay un versículo aquí que el Señor es nacido de la mujer y no del hombre. Es nacido del Espíritu Santo. Gálatas 4:4. Aquí dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces aquí recalca nuevamente y comprueba y confirma lo que está en Génesis 3:15. Es la simiente de la mujer. Aquí dice nacido de mujer. Aquí no dice nacido de hombre, porque el hombre transmite el pecado, pero la mujer no. La mujer es receptora. Entonces, en este caso es el Señor Jesús que nació de la mujer. Gracias al Señor. Entonces, en la genealogía del Señor hubo 4 mujeres. No tenían buena reputación, por el contrario, una mala reputación. Pero María era la quinta mujer que el Señor escogió. Y ella halló gracia delante de Dios. Entonces el Señor la escogió para ser la madre, digamos así, que es la mujer que dio a luz a nuestro Señor Jesús. En Lucas 1:31 dice así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, cuando el ángel apareció a María diciéndole esto, María fue muy simple. Ella dijo: sea hecha la voluntad de Dios. Si fuésemos nosotros, tal vez cuestionaríamos al ángel. ¿Cómo puede ser? Yo voy a tener un hijo, pero no tuve contacto con ningún hombre. Esto va a ser una vergüenza en mi vida. Va a ser una aberración. Todos se van a reír de mí. ¿Cómo es esto? Pero María, delante del ángel, ella dijo: sí, amén. Entonces, esto nos muestra cómo ella era simple, ella era pura y simple. Esto es un ejemplo para nosotros, que en las cosas del Señor y las palabras del Señor seamos siempre obedientes y simples. Y Lucas 1:34 y 35, solo para mencionar cómo fue la gestación del Señor, no fue por del hombre. Y dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto es muy importante. Entonces, es el poder del Altísimo que cubrió a María. Gracias al Señor. Entonces, vamos al día jueves.
el día jueves, habla del hijo varón. El hijo varón es engendrado de la mujer universal. Está en el capítulo Apocalipsis capítulo 12. Entonces, esta mujer representa a toda la cristiandad, inclusive aquí está, y esta mujer, estando encinta, a punto de dar a luz, Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. No estamos aquí para explicar a esta mujer universal, al hijo varón, porque nosotros ya hicimos esto, pero la importancia del hijo varón, porque el hijo que nacido de la mujer, entonces irá a herir, aplastará la cabeza de la serpiente, el cual el Señor ya hizo esto en la cruz, pero existe otro hijo, engendrado de la iglesia, que es el hijo varón. Este hijo varón es el hijo que es la parte más fuerte de la mujer. Entonces, este hijo varón, entonces, él nació de esta mujer, y cuando nació este hijo, entonces le fue dado a él el cetro de hierro para gobernar sobre las naciones, y él así derrotó a Satanás, tirando a Satanás de los cielos a la tierra. Entonces, en los cielos, hasta Apocalipsis dice: alegraos cielos, porque Satanás no está más allí, gracias al Señor. Pero ay de vosotros los habitantes de la tierra, porque Satanás fue hasta ustedes. Entonces, esto nos muestra, con la ascensión del hijo varón hasta el trono, él derrumbó a Satanás y sus seguidores a la tierra. Entonces, los cielos están limpios, aquella región celestial ocupado por los principados y potestades. Con la ascensión del hijo varón no va a existir más esto. Toda aquella región celestial va a estar limpia, totalmente limpia de estos principados y potestades. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos derrotar en nuestra vida diaria a Satanás? ¿Cómo podemos día a día vencer al maligno? Hermanos, es muy importante que nosotros seamos transferidos del plano terrenal al plano celestial. En el plano terrenal no hay cómo vencer. Por ejemplo, un cocodrilo. ¿Cómo usted va a luchar contra un cocodrilo y vencerlo? Si usted lucha en su territorio, que es el pantano, usted no va a conseguir de ninguna manera ganar esta lucha. Entonces, si usted saca a este cocodrilo de su hábitat normal y lo trae a un lugar plano, seco, usted tiene más chance de ganarle al cocodrilo, ¿no es así? Entonces, hermanos, aún así, necesitamos salir del plano terrenal y ir al plano celestial, porque nosotros somos de lo alto, nosotros somos de allí de lo alto. Por eso, en el plano celestial podemos derrotar al enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el enemigo dentro de nosotros, que es representado por el Behemoth y el Leviatán. Entonces, estos son animales muy violentos. Tenga cuidado con esto. Y allí nosotros vamos a ver en Salmos capítulo 2, versículo 8. Aquí nos dice, es Dios el Padre hablando con Dios el Hijo. Pídeme y yo te daré las naciones
por herencia y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces el padre le dice al hijo, pídame, y yo te daré todo para ti. Te daré las naciones por herencia y las posesiones tuyas, los confines de la tierra. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, las desmenuzarás. Entonces aquí es interesante, la vara de hierro los regirás. Nosotros pensamos que vara de hierro es algo poderoso para castigar a las naciones, castigar al enemigo, golpearle, pero sabemos que la palabra regir aquí tiene el significado de apacentar. Nuestro Dios es maravilloso. Él siempre le gusta al hombre, siempre quiso apacentar al hombre. Aún aquí, aunque sea merecedor del castigo de Dios, Dios aún así, su manera de regir a las naciones es a través del apacentar y no de castigo. Gracias al Señor. Por eso que el reino de Dios en el plano celestial, vivido en el plano celestial, ¿qué es el reino de Dios? Es justicia, es paz y alegría en el Espíritu Santo. Usted no quiere alegría, usted no quiere felicidad, usted no está detrás de la felicidad. Entonces vaya al plano celestial, porque allí usted viva en el reino de Dios, que es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto es Romanos 14, 17. Hermanos, vamos a practicar bastante el puedo orar por usted. ¿Cuántas personas están en el plano terrenal sufriendo terriblemente en las manos de Satanás? Son como marionetas en las manos del enemigo de Dios, haciendo lo que él quiere con los hombres. Entonces vamos a rescatar a estos hombres usando esta herramienta, esta frase maravillosa que el Señor nos dio a nosotros. Puedo orar por usted. Y también presentar la literatura después de haber orado. Señor Jesús, que el Señor nos bendiga. Ahora vamos al día viernes. El día viernes, entonces nos muestra que el Señor Jesús, Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y Él cita aquí, en Isaías capítulo 7, aquí hay dos maneras de interpretar, porque aquí dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Es aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Esto es por un lado, esto se refiere al Señor Jesús. Esta profecía se refiere al Señor Jesús. Después dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. En verdad, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonado. Entonces aquí, en el 15:16 se refiere al hijo de Isaías, ¿Por qué? Porque en aquella situación, aquí dice dos reyes. Era el rey de Siria que se alió con el rey de Israel, que era el rey del norte, para luchar contra Judá. En aquella época el rey de Judá era Acaz, y Isaías fue a hablar con Acaz. Acaz pidió una señal para Dios, porque Dios quería ayudar a Judá. Pero Acaz, por su orgullo y arrogancia, él no quiso. Pero aún así Dios ayudó a Judá. Entonces vino el rey de Asiria y allí entonces derrotó al ejército de Siria más el ejército de Israel, que es el reino del norte. Aún así, aquí dice,
Judá por causa de la actitud del rey. Entonces se cubrió de vergüenza porque los asirios fueron allí con la navaja, raparon la cabeza. La cabeza significa la gloria. Ellos perdieron la gloria. Esto es una vergüenza. Esta es la historia de la profecía que está aquí. Entonces, nuevamente, Mateos capítulo 4, vamos a Mateo capítulo 4, 17. Esto fue el Señor Jesús quien dijo. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nuevamente nosotros queremos mostrar a los hermanos que arrepentirse no es hacer un giro de 180 grados. No tiene sentido que usted dé el giro de 180 grados permaneciendo en la misma esfera, el mismo nivel, en el mismo plano. Esto no te va a ayudar. Es el mismo plano del Behemoth y Leviatán que ellos actúan, pero arrepentirse es subir a los cielos, es reinar desde allí, desde los cielos. Entonces, desde los cielos, el Señor puede contar con su ejército. Entonces, vamos para el día sábado. El sábado dice así, el rey se levantó. Aquí entonces, el evangelio del reino, siendo predicado a todas las naciones. Este fuego del evangelio está esparciéndose, hermanos, no solo en el Brasil o en otros países de América del Sur, sino también se esparció a Europa. Ellos también están practicando allí el colportaje dinámico. Puedo orar por usted. Los hermanos han adherido a este apelo del Evangelio, América del Norte, México y en Asia también. Entonces, gracias al Señor, vamos a ver en Isaías, yo creo que hay un trecho aquí muy importante. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. 9, 3. Dice así, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Esto qué significa? Nosotros vamos, esto es una lucha, salir a la calle, abordar a las personas, rescatar a las personas de la mano del maligno, haciendo oración por ellas, conquistando el corazón de ellas, enderezando sus veredas para que ellas puedan creer y se tornen una tierra buena para que reciban la semilla de vida, crean en el Señor. Y ahora también, después que ellos creen en el Señor Jesús, son salvos, ellos necesitan ser cuidados. Por eso nosotros tenemos la red de cuidado, tipificado aquí por repartir los despojos. Entonces nosotros necesitamos hacer este cuidado de las personas como fruto de la predicación del Evangelio. Y en Isaías capítulo 9, 4 y 5, voy a hablar rápidamente, aquí menciona botas y vestido de sangre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando venga el Señor como el sol naciente, el Señor irá a derrotar junto con su ejército, que es la iglesia, y derrotar todo es tipificado por el pisar del lagar de la ira de Dios. Se coloca la bota y pisa el lagar, representa en la batalla de Armagedón, que allí es como un gran lagar de la ira de Dios. Entonces allí vamos a pisotear sobre el enemigo de Dios y esto va a salpicar sangre en nuestros vestidos. Entonces por eso que significa que más, gracias al Señor, que saquemos la bota y que también saquemos estas vestiduras
salpicada con sangre, porque no necesitaría más, porque en la manifestación del reino de los cielos vamos a sacar las botas y las vestiduras de sangre y vamos a festejar con el Señor, es 1000 años de fiesta, aleluya. Entonces allí, siguiendo capítulo 9 de Isaías, versículo 6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Aleluya. Entonces, por eso que Mateo 2:6 dice: porque de ti saldrá un guiador que irá a apacentar a mi pueblo Israel. Es el Señor Jesús. Y Juan 3:16 dice: que todo aquel que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Todo esto está dentro del contexto de Emmanuel, Dios con nosotros. Es así todo el proceso para que estemos cerca de Dios y Dios cerca de nosotros, porque Dios nos ama a nosotros. Dios quiere quedar con nosotros en todo tiempo. Este es nuestro Dios, que es maravilloso. Entonces, Dios con nosotros en el día domingo enjugará nuestras lágrimas. Comenzó con Emmanuel. Entonces, gracias al Señor. Y en Gálatas 3:14, allí dice que para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y sabemos que esta bendición de Abraham es el Espíritu prometido. Oh Señor Jesús. Entonces Dios con nosotros hoy está en nuestro espíritu. Entonces Juan 14:3 dice: yo voy, pero volveré y los recibiré para mí mismo. El Señor quiere siempre estar cerca de nosotros. Él fue para abrir el camino hasta Dios, hasta el Padre, pero volverá para tomarnos, para que nosotros también podamos estar en el Padre. Y este es el cumplimiento entonces de Emmanuel. Y el versículo 6 dice así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias al Señor, Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es el Emmanuel, gracias al Señor. Y también 1 Corintios 15:45b, Él es el Espíritu que da vida. Está siempre dándonos vida. Por este medio podemos acercarnos a Dios, disfrutar de la presencia de Dios. 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está? Emmanuel. Emmanuel está en nuestro espíritu. Romanos 8:9 dice que el Espíritu, en un solo versículo, menciona al Espíritu de Dios y al Espíritu de Cristo. Miren, pero usted va a decir 3 espíritus. No. Aquí es un solo espíritu, pero es el Dios triuno entero, como un regalo para nosotros, como un presente para nosotros, Emmanuel. También Romanos 8:14 dice: todo el que es guiado por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Estos hijos ya son hijos judíos. Y finalmente, Dios será el tabernáculo del hombre. Dios con los hombres como tabernáculo. Entonces, aquí voy a terminar con Apocalipsis 21:3, con la versión mejorada de cómo debería ser este versículo. ¿Está bien? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios con ellos serán su Dios. Entonces, Dios con ellos
es Dios, guión, Dios con ellos, guión Dios con ellos. Es un título, es Dios con ellos. Emmanuel será nuestro Dios. Gracias al Señor, Emmanuel es Dios con los hombres. Aleluya, hermanos, disfruten mucho de este alimento diario y pasen también a los hermanos para que ellos disfruten de este Emmanuel maravilloso que es Dios con nosotros. Señor Jesús, amén.